Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Suárez y hoy sustentamos junto con mis compañeros Omar Saucedo y Aura Moreno nuestro trabajo de grado para optar al título de Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena, bajo la dirección de la profesora Meriluz Pacheco Boro. El proyecto se titula El aprendizaje basado en juegos y recursos educativos digital como estrategia para desarrollar la comprensión lectora inferencial y crítica valorativa en noveno grado, desarrollado en la institución educativa Pica Pica Viejo en Puerto Libertador, Córdoba. Este proyecto nace de unas cifras que nos preocupó desde el inicio. Según el índice de competencias básicas del 2024, solo el 32% de los estudiantes de secundaria en Córdoba alcanzan niveles satisfactorios en comprensión lectora y esta brecha se agudiza en las zonas rurales del Alto San Jorge. En la institución educativa Pica Pica Viejo, los estudiantes de noveno grado apenas superan el 46% de aciertos en evaluación crítica de test, con serias dificultades para inferir significados implícitos y emitir juicios fundamentados. Detrás de estas cifras encontramos cuatro causas que se refuerzan entre sí: poca motivación estudiantil hacia la lectura, prácticas docentes centradas en la memorización, ausencia de espacios y conectividad adecuada, y una comprensión lectora que sigue confiada al área de lengua castellana en lugar de trabajarse de forma transversal. De ahí surge nuestra pregunta central: ¿cómo contribuye el aprendizaje basado en juegos mediado por recursos digitales accesibles al mejoramiento de desempeño en comprensión lectora inferencial y crítica valorativa en los estudiantes de noveno grado de la institución educativa Pica Pica Viejo? Justificamos este estudio desde tres ángulos. Socialmente buscamos formar ciudadanos capaces de leer con profundidad los problemas de su propio entorno. Éticamente, la propuesta responde a un principio de equidad: llevar una estrategia digital de calidad a un contexto donde la conectividad limitada suele excluir precisamente a estos estudiantes de innovaciones que ya son comunes en zonas urbanas. Y en términos de pertinencia, aunque existen antecedentes sobre ABJ y comprensión lectora, encontramos un vacío específico. Ninguno combina el trabajo con textos del mundo latinoamericano y una estrategia diseñada para operar con conectividad intermitente en secundaria rural. La propuesta se ampara además en la Ley 115 de 1994 y en los estándares básicos de competencias de lengua castellana. En cuanto al alcance, esperamos evidenciar mejoras en la comprensión inferencial y crítica valorativa mediante el análisis cualitativo del diario de campo, las producciones escritas y las entrevistas, y dejar un modelo metodológico replicable para otras instituciones rurales de Córdoba con problemas similares. Reconocemos, eso sí, dos limitaciones. Al ser una investigación acción pedagógica de carácter cualitativo, los hallazgos están profundamente ligados al contexto de Pica Pica Viejo y continuidad de los cambios observados dependerá del compromiso sostenido de la institución una vez termine la intervención. Nuestro objetivo general fue desarrollar la comprensión lectora inferencial y crítica valorativa a través del aprendizaje basado en juegos mediados por recursos digitales en los estudiantes de noveno grado de la institución educativa Pica Pica Viejo. Para lograrlo, definimos cuatro objetivos específicos. Primero, diagnosticar las competencias iniciales de los estudiantes mediante observación y entrevista. Segundo, diseñar una estrategia pedagógica transversal de ABJ que integrara recursos digitales accesibles y los textos del boom latinoamericano. Tercero, implementar esa estrategia en el aula para fomentar la interpretación de significados implícitos. Y cuarto, determinar el impacto de la estrategia mediante el análisis cualitativo de los procesos lectores observados y las percepciones recogidas. Al cierre, marco de referencia. Nuestro marco de referencia se apoya en cuatro pilares. El marco contextual describe a Puerto Libertador como un municipio de vocación minera y agrícola, donde según el DANE, más de 45.000 habitantes conviven con una conectividad limitada a las zonas rurales.
condición que atraviesa toda la propuesta de intervención. El marco teórico articula las corrientes pedagógicas clásicas del desarrollo cognitivo. Piaget y la construcción activa del conocimiento, Vygotsky y la mediación social del aprendizaje a través de la zona de desarrollo próximo, y Ausubel y el aprendizaje significativo, que exige anclar la nueva información a lo que el estudiante ya sabe. A esto se suma el aprendizaje basado en juegos desde Freinsky, Shi, Hack y la teoría de flow de Csikszentmihalyi para calibrar el nivel de desafío de cada actividad frente a la habilidad del estudiante. Desde ahí construimos tres categorías de análisis. El ABJ, mediado por recursos digitales, la comprensión lectora inferencial y crítica valorativa y los recursos digitales en un contexto de brecha tecnológica. El marco pedagógico y didáctico traduce estas teorías en decisiones de aula, priorizando la construcción colaborativa de significados propios del constructivismo social. Y el marco normativo y tecnológico ancla la propuesta en la Ley General de Educación y en los estándares básicos de competencia. Además, de describir las plataformas empleadas Wix para alojar la secuencia Hyphen para los videos en Avatar, HiCinet para los lookbooks, YouTube y EducaPlay para los recursos interactivos. En la metodología, adoptamos un enfoque cualitativo interpretativo porque nos interesaba comprender los significados que estudiantes y docentes construyen alrededor de la lectura, no medirlo con números. El estudio es de tipo descriptivo comprensivo y se desarrolla bajo el modelo de acción, modelo metodológico de Chemis y MC Tatgar, en su versión cíclica de 4 fases: planificación, acción, observación y reflexión, que se retroalimentan entre sí a lo largo de todo el proceso. Trabajamos con 42 estudiantes de grado noveno de la institución educativa Pica Pica Viejo y con la docente titular del área lengua castellana, bajo el consentimiento informado correspondiente. Para recolectar la información diseñamos y validamos 4 instrumentos con jueces expertos: una guía de observación estructurada, un diario de campo, entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes y las producciones literarias breves de los estudiantes, registradas en Google Forms. La ruta de investigación siguió 5 fases operativas, desde el diagnóstico inicial hasta el análisis final. Y en cada una fuimos ajustando la secuencia didáctica de acuerdo con lo que encontrábamos en el aula. El análisis de la información se apoyó en la triangulación de fuentes y métodos siguiendo los criterios de rigor cualitativo de Lincoln y Guba para que ningún hallazgo se sostuviera en una sola fuente de evidencia. En la caracterización y variables, al tratarse de un estudio cualitativo, no trabajamos con variables independientes y dependientes en el sentido cuantitativo tradicional. En su lugar, definimos 3 categorías de análisis que emergen del marco teórico: el aprendizaje basado en juegos ABJ, mediado por recursos digitales; la comprensión lectora inferencial y crítico-valorativa; y los recursos digitales en contexto de brecha digital. Cada una desglosa en subcategorías que orienten tanto la recolección como el análisis de los datos. En la intervención pedagógica, pues antes de diseñar cualquier actividad, aplicamos los instrumentos diagnósticos a los 42 estudiantes y a la docente y encontramos un grupo que asociaba la lectura sobre todo con la obligación de escuchar y prestar atención más que con como una experiencia o con una experiencia propia. Por esos hallazgos diseñamos la secuencia leer es jugar descubriendo el boom latinoamericano. Aquí se la voy a presentar. Alojada en una plataforma o página web construida en Wix. Elegimos deliberadamente 4 textos breves, pero densos. El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Aquí lo podemos encontrar en la sesión 1. Casa Tomada, de Julio Cortázar, se lo encontramos en la sesión número 2. El Aleph, de Borges.
Y en la sesión número 4 encontramos la rana que quería ser una rana auténtica de Augusto Monterroso. Cada uno seleccionado también por su capacidad de dialogar con la realidad rural de los estudiantes. La dignidad frente a la escasez, el miedo a lo desconocido, la posibilidad de ver el mundo entero en un fragmento cercano y la tensión entre ser uno mismo y la presión del grupo. El diseño instruccional se apoyó en Pretsky, Jim y Kapp para el componente lúdico y en la teoría de flow de Csikszentmihalyi para calibrar el nivel de desafío de cada sesión. Cada una de las 4 sesiones combinó un video avatar, y lo tenemos. Cada una de las sesiones tiene un video avatar, videos complementarios de YouTube, un kit de retroalimentación en EducaPlay y al cierre una producción literaria breve registrada en Google Flow. Aquí la sesión número 2. Vamos a ver el avatar, juego en EducaPlay, producción literaria, la sesión número 3 también, el avatar, el video, el ebook y en la sesión número 4 también podemos ver un avatar que hace la introducción, cada uno de cada una de las 4 sesiones bueno, ya les dije que había combinado un avatar, hay un video de YouTube también que ayuda al análisis. Lo que se busca con esto oh, es que el estudiante debía asumir una voz distinta a la suya, la de un personaje, un animal o un objeto. Esa fue precisamente la decisión que más rindió frutos al obligar al estudiante a mirar el texto desde otra perspectiva. Activamos de forma natural la inferencia y el juicio crítico, incluso en quienes tenían más dificultad de vocabulario. Toda la secuencia se pensó desde el diseño para operar con la conectividad intermitente y los 7 computadores disponibles para los 42 estudiantes, de modo que el trabajo en equipo pequeños no fuera una limitación que hubo que sortear, sino parte intencional de la estrategia. En la fase de evaluación, bueno, al cierre de la intervención aplicamos los mismos instrumentos de diagnóstico. Por aquí tenemos una actividad de cierre, 30 semiestructurada. La idea, pues, fue comparar directamente el antes y el después. El cambio de tono en las 42 entrevistas fue el primer dato que nos llamó la atención. Donde antes predominaba el silencio y la apatía, ahora aparecían expresiones como me sentí capaz de crear mi propio libro o yo me siento con más conocimiento. En la dimensión inferencial, la mayoría de los estudiantes reconoció explícitamente haber imaginado elementos que el texto no decía de forma directa y varios asociaron ese logro con los recursos audiovisuales. Uno de ellos comentó que no entendía que la letra hasta que vio el video, lo que confirma la función de andamiaje que cumplió la tecnología frente a la dificultad de vocabulario diagnosticada al inicio. En la dimensión crítica valorativa, el cambio fue todavía más marcado, con un número considerable de estudiantes que llevó a cuestionar directamente las decisiones de los personajes y del autor, algo que prácticamente no aparecía en el diagnóstico. La observación de cierre confirmó lo mismo desde otro ángulo. El cuestionamiento entre pares sobre el sentido de un texto pasó de ser una excepción a convertirse en una dinámica habitual dentro del aula. Análisis de discusión de los resultados. Al triangular las entrevistas, la observación y la producción escrita, nosotros identificamos 4 dimensiones de cambio. ¿Cuáles son esas dimensiones? La dimensión conceptual, la dimensión procedimental, la dimensión actitudinal y la de mediación tecnológica. En lo conceptual, el grupo pasó de manejar solo información explícita a construir significados propios sobre las obras, algo que la docente describió como el paso de una lectura literal a una lectura crítica e interpretativa. En lo procedimental, los estudiantes empezaron a usar, sin que nadie les enseñara de forma explícita cómo hacerlo, estrategias como recurrir a un video ante una duda de vocabulario o contrastar una hipótesis con sus compañeros antes de responder.
En cuanto a lo actitudinal, registramos el cambio más consistente de todos. ¿Cómo así? Pues la apatía inicial dio paso a la participación activa en el grupo, ¿cierto? Aunque debemos ser honestos, un subgrupo minoritario mantuvo cierta resistencia hacia las lecturas más extensas que se presentaron, incluso hasta el final. Y en cuanto a las mediaciones tecnológicas, encontramos algo que no esperábamos del todo. Los recursos digitales no resolvieron la brecha de conectividad ni de equipos de la institución, pero sí funcionaron como mediadores efectivos de la comprensión. El equilibrio entre desafío y habilidad del autor Sisei Miyagi no basta por sí solo para explicar cómo se sostuvo la motivación, pese a las interrupciones de conectividad que tuvieron. Con esto llegamos a nuestra conclusión central sobre la intervención que hicimos. El grupo noveno se movilizó de una comprensión predominante literal hacia una manifestación sostenida de comprensión inferencial y crítico valorativo, en solo 4 sesiones y bajo condiciones tecnológicas adversas. El logro no fue parejo ni definitivo para todos los estudiantes, pero la dirección del cambio quedó respaldada por la coincidencia entre lo que los estudiantes dijeron sentir, lo que la docente observó en el aula y lo que las producciones literarias mostraron por escrito. A continuación, pasamos a las al apartado de conclusiones y recomendaciones. Bueno, volviendo a nuestra pregunta de investigación inicial, la cual dice, ¿cómo contribuye el aprendizaje basado en juegos mediado por recursos digitales al mejoramiento de la comprensión lectora inferencial y crítico valorativo? Pues los hallazgos nos permiten afirmar que esta contribución fue positiva y consistente. Se evidencia en la evolución desde una comprensión predominante literal hacia manifestaciones sostenidas de inferencia y juicio crítico. Y también tuvo un cambio actitudinal donde la lectura dejó de percibirse como una obligación escolar para convertirse en una experiencia significativa y culturalmente cercana para nuestros estudiantes. Otro hallazgo que vale la pena resaltar fue la efectividad de la estrategia no dependió de lo sofisticada que fuera la plataforma tecnológica, sino que trabajamos con herramientas sencillas y de conectividad intermitente. Y lo que realmente funcionó como motor de aprendizaje en esta intervención fue que la mediación social que la propia escasez de equipos terminó generando entre los estudiantes en cuanto al cumplimiento de nuestros objetivos, consideramos que el objetivo general se alcanzó de manera sustancial, aunque no de manera absoluta, ¿cierto? Diagnosticamos las competencias iniciales, diseñamos e implementamos la estrategia transversal del ABJ y pudimos determinar su impacto a través del análisis cualitativo triangulado entre las 3 fuentes de información que recomendamos durante todo este proceso. A continuación presentamos el apartado de conclusiones y recomendaciones. Con base a estos hallazgos que nosotros encontramos, recomendamos a los docentes de lengua castellana que se encuentran en contextos rurales aprovechar la escasez de dispositivos como una oportunidad para el trabajo colaborativo entre los estudiantes, en lugar de tratarla solo como una limitación. Por ejemplo, en la institución educativa Pica Pica Viejo, le sugerimos gestionar la ampliación de equipos y conectividad y reservar un espacio fijo en el currículo para las secuencias de aprendizaje basado en juegos que se quieren aplicar en otras áreas. A futuros investigadores les podemos decir que deberían complementar este diseño cualitativo con un componente cuantitativo de pretest y posttest. En el corto plazo, el aula pasó de ser un espacio de silencio a uno de discusión colaborativa muy sostenida. Entonces, a mediano y largo plazo, esta experiencia deja instalado un modelo replicable para otras instituciones rurales del departamento de Córdoba. Muchas gracias.